¿Qué tal, estimados estudiantes? Bueno, un ejercicio más para seguir tratando de dominar este nuevo tema que es cinemática. Este ejercicio que les presento igual tiene que ver con el cálculo de diferentes magnitudes que estamos viendo en cinemática, definiciones que hemos visto en la teoría. Y bueno, el ejercicio en específico ahora trata de calcular ciertas magnitudes como desplazamientos, distancias, velocidades y rapideces en dos dimensiones. El trabajo anterior y el deber fue en una sola dimensión, ahora lo vamos a hacer en dos dimensiones. ¿De acuerdo? El problema dice lo siguiente. Un grupo de turistas sale del hotel y caminan dentro de la ciudad 1,3 i más 0,8 j kilómetros. ¿Sí? Esto lo hacen en 18 minutos. Cambian de rumbo y caminan 2,56 kilómetros con un rumbo norte 51 grados este en 29 minutos. ¿Ya? Hacen dos movimientos de lo que se ve y pide calcular. ¿Ya? Literal A. En el literal A primeramente me pide el gráfico. ¿De acuerdo? Me pide el gráfico. B. Los desplazamientos. Miren que en azul les voy poniendo la simbología, por favor, simbología en azul, para que se me vayan ya acostumbrando, ¿no? Desplazamientos delta R. Vemos que hay dos movimientos, por lo tanto van a haber dos. El desplazamiento total delta RT, abajito es esa T. D, el módulo del desplazamiento, se asume el módulo de desplazamiento total. Las posiciones de cada punto, posiciones, recuerden que es la R, solo la R. La distancia total de sub t, la t de total, las velocidades en cada tramo, velocidad, ojo con flecha porque es vector, y las rapideces de cada tramo. Recuerden que la rapidez, por definición, es el módulo de la velocidad, o simplemente se le utiliza también como símbolo la B sin flecha, simplemente sin flecha. Listo, bueno, de lo que tenemos aquí hay cuatro datos. ¿Sí? El primer punto a donde se dirige, le voy a poner así, punto 1, 1.3 i más 0,8 j. El punto 2, 2,56 kilómetros norte, 51 grados este, que ya transformados a componente rectangular, esto ustedes lo pueden hacer directamente porque ya ha sido un tema visto y bastante utilizado en los ejercicios, ¿sí? Esto nos da 1,61i más 1,99 j kilómetros, ¿de acuerdo? Y los tiempos, tiempo 1, el primer tramo lo hace en 18 minutos y el segundo tramo lo hace en 29. Perfecto. Con estos datos vamos a realizar el ejercicio, ¿no? Literal A me pide hacer el gráfico, ¿sí? Hacer el gráfico. Fíjense, trazo el plano cartesiano, ¿sí? Desde el origen es desde donde salen y comienzan a moverse. Me imagino esto debe ser el hotel, sí, obviamente, porque decía que salen del hotel, entonces este debe ser el hotel. Y vamos graficando vectores de acuerdo al movimiento que hacen. El primer movimiento es en el primer cuadrante, 1.3i, 0,8j, ¿sí? Aproximadamente, bueno, le pongo, no tiene que ser perfecto, pero sé que es una flecha en el primer cuadrante dirigido hacia acá, ¿no? ¿Ya? De ahí paro, cuando ya hacen un paro, ahí ponen un nuevo plano cartesiano, pongo el norte y el este porque, bueno, me dan en coordenadas geográficas, y dice que caminan 2,56 kilómetros la longitud del vector en dirección desde el norte, 51 grados hacia el este, ¿ya? Y hacen ese segundo desplazamiento, ese segundo movimiento, digámoslo así. Si se fijan, guaguas, cada flechita es un desplazamiento. De por sí, por naturaleza, ya es un desplazamiento delta R1 y delta R2. Con esto, obviamente, ya veo que literal B es inmediato, ¿no? Los desplazamientos delta R1, delta R2 son dos desplazamientos, ¿ya? Es decir, son los datos P1 y P2. Como son desplazamientos, guaguas, ¿sí? Nosotros usamos como simbología delta R. Delta R es cambio de posición, cambiaron su posición. Cambiaron desde aquí hasta acá, ¿sí? Hasta acá, y luego desde aquí hasta acá, ¿sí? Hay dos cambios de posición, por eso es delta R1 y delta R2. Es decir, que los datos abajo son la respuesta del literal B,
solo que he puesto con otra nomenclatura nada más, delta R1 y delta R2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los valores son 1,3i más 0,8j y en kilómetros. No olvidarse unidades de medida siempre, por favor. Desplazamientos, posiciones, distancias, todos son en medidas de longitud, o sea, kilómetros, metros o cualquier unidad de medida que me den en el ejercicio. ¿Sí? En el C me pedía el desplazamiento total. El desplazamiento total del RT, ya saben, el desplazamiento total es la suma de los desplazamientos que hizo, ¿sí? Es decir, la ruta que siguió esta ruta para acá, ¿ya? Y como siguió más acá y sigue la flecha, como sigue la flecha, sumo los desplazamientos. Yo tengo que sumar porque está haciendo la flechita. Entonces sumo los vectores 1,3i, 0,8j y 1,61i, 1,99j. Y con IJ con J me da 2,91i más 2,79j kilómetros. Es decir, ese fue todo el desplazamiento que hizo en estos dos movimientos que tuvieron los turistas. En el literal D dice el módulo del desplazamiento a secas. Miren, dice módulo de desplazamiento, no hace falta decir total. El módulo de desplazamiento, ¿sí? Cuando dice el desplazamiento en general, se asume que es el del total. Entonces, como yo ya tengo aquí el desplazamiento total, este vector de aquí, saco su módulo, ¿sí? El módulo sí que sería el teorema de Pitágoras, ¿sí? Aplico el teorema de Pitágoras, la hipotenusa. Y lo que estoy sacando es esa distancia que hay en forma directa. Miren, es una distancia porque ya no es vector, es un escalar. La distancia que habría si yo iría en forma directa desde el hotel directamente hasta el último lugar donde pararon. No sabemos qué lugar fue, pero lo que me interesa es que si voy desde O directamente hasta este lugar, ¿sí? Esa línea recta, la distancia que hay ahí, ¿sí? Esa distancia de esa línea que no le hemos graficado todavía, esa sería el módulo del desplazamiento total. Es como que, ¿qué hubiese pasado si tomaban en línea recta ese tipo de camino? Hubiesen caminado 4,03 kilómetros como longitud total, ¿sí? En cambio, acá me dicen el literal E, las posiciones, fíjense cómo vamos afianzando un poquito más esto. Ahora las posiciones. Mientras delta R es desplazamiento, R es simplemente la posición. O sea, ¿cuáles son las posiciones de cada punto? Es decir, de este puntito de aquí, ¿cuál es la posición? ¿Y cuál sería la posición del punto de acá, el último lugar a donde llegaron? Como ustedes saben, guaguas, y esto es importante, por eso lo hago, a veces parecería igual, parecería confuso, pero realmente ahí voy afianzando los conceptos. Posición es el vector que va del origen al punto. Miren, esta es posición y de aquí a acá. ¿Sí? Siempre desde el origen directamente al punto que estoy buscando. Por lo tanto, otra vez hay dos posiciones. Obviamente este lugar y este lugar son dos lugares en donde pararon, por lo tanto vendrían a tener dos posiciones. Pero ¿qué resulta? Fíjense, que el R1, la posición 1, viene a ser el delta R1. O sea que en este caso delta R1 también puede verse como la posición 1 porque ambos vectores nacen del origen. ¿De acuerdo? Entonces, delta R1 y R1 son lo mismo. Ya la posición del 0 hasta acá, ¿sí? Es definición de un vector posición clásico. Y como también a su vez es el desplazamiento que hizo, puedo ponerle cualquiera de las dos formas. Por lo tanto, vuelve a ser 1,3i más 0,8j. En el caso de la posición del segundo punto a donde llegaron, ¿sí? O sea, sería desde aquí hasta acá. ¿Ya? Si fuese desde aquí hasta acá, ¿qué sería? La posición sería prácticamente el desplazamiento total. O es decir, es este vector más este vector me daría en línea recta este vector de acá, ¿sí? Que no lo hemos puesto, pues obviamente para hacerlo dentro de la explicación que tenemos. O sea, la posición desde aquí hasta acá, este vectorcito en verde que lo estoy poniendo sería visto como posición o también como desplazamiento total. Tiene dos tipos de connotación, por lo tanto la posición 2
sería delta R1 más delta R2, que es a su vez el delta R total que ya sacamos, el valor puesto en el literal C. Lo que tenemos en el literal C, 291 y 279 en la una I, la otra J, kilómetros. Fíjense qué interesante cómo las definiciones nos van dando simplemente que podamos resolver de forma directa ciertos literales que parecería que nada tienen que ver. Entonces, a veces los vectores posición coinciden con los vectores desplazamiento. ¿De acuerdo? Listo. En el literal F me pide la distancia total recorrida. Nosotros ya sabemos qué pasa con eso, ¿no? Las distancias son módulos, son las longitudes de cada vectorcito, de cada trayecto. Entonces, la distancia total es distancia 1 más distancia 2, que a su vez viene a ser el módulo de la una más el módulo de la otra. El módulo de desplazamiento, dos huevos, eso ya tenemos. Recuerden que en el dato, que este era el desplazamiento, ya teníamos. El módulo era 256, módulo y rumbo. Entonces el módulo ya tenemos. Por eso simplemente lo ponemos acá, 256. Mientras que el módulo de desplazamiento 1, ese sí no teníamos. Hay que calcularlo. Como sí tenemos el desplazamiento 1 aquí, 1, 3 y 0, 8, elevamos al cuadrado, sacamos raíz, o sea, aplicamos Pitágoras, ¿ya? Y calculamos. Calculando este valorcito más 256 nos da una distancia total de 4,12 kilómetros, que esa sería la distancia total que recorrería si se fuera así, si se fuera con una cinta métrica midiendo todo esto más todo esto, ¿sí? Recuerden que las distancias son siempre positivas y simplemente suman todo el trayecto que siguieron. Las distancias dependen de la trayectoria, ¿sí? Van por la trayectoria, tal como caminó, por ahí se va. Mientras que el desplazamiento, no, el desplazamiento coge punto inicial, punto final y ese es el camino del desplazamiento, ¿de acuerdo? Una enorme diferencia entre desplazamiento y distancia. Además de que la una es vectorial y la otra es escalar, no se olviden. Fíjense cómo distancia total es 4,12 kilómetros. Si yo contabilizo cuánto caminó por aquí, mientras que el módulo del desplazamiento total 4,03, fíjense, siempre menor, es más pequeño, es cuál hubiese sido el camino si iba en forma directa. Si yo cortaba, es como que hubiese cortado una trocha para llegar directo, ¿sí? Pongámoslo así, y este camino hubiese sido directo y obviamente más pequeño. ¿Sí? Fíjense la gran diferencia entre el módulo de desplazamiento total y la distancia total. ¿Sí? 403 kilómetros, 4,12 kilómetros. Ya en metros multiplicando por 1000 ya se ve considerable. Aquí no se nota mucho porque son abreviaciones de kilómetros. ¿Ya? Finalmente, G. En el G dice las velocidades en cada tramo. Para las velocidades yo necesito dos cosas, por lo que hemos visto, desplazamiento y tiempo. Por lo tanto la velocidad 1 y velocidad 2 es dividir el desplazamiento para su tiempo, fíjense, desplazamiento para el tiempo, eso tenemos de datos, y lo que nos da un vector en y en j, kilómetros sobre minuto. Recuerden, es un vector dividido para un número, que eso vimos en operaciones con vectores, lo que nos da una velocidad de 007i más 004j, kilómetros sobre minuto, haciendo de manera muy similar en la B2, desplazamiento 2 para el tiempo 2 me da 1,61i más 1,99j para 29 minutos y me da 0,05i más 0,07 kilómetros sobre minuto. Wow, esto es kilómetros sobre minuto. Como el tiempo midió en minutos y no me especifica ninguna unidad, pues yo no me complico y pongo kilómetros sobre minuto. Si me dijera en metros sobre segundo o kilómetros sobre segundo, bueno, pues hago las transformaciones debidas a cada unito de estas cosas. Pero no me piden, entonces no hay problema. Dejo kilómetro minuto en las dos. Finalmente, en el H dice rapidez. Recuerden, guaguas, la rapidez es escalar. Por lo tanto, es el módulo de la velocidad. Ya, es decir, yo puedo sacar Pitágoras a los vectores de aquí y al vector de acá, puedo sacar Pitágoras, o a su vez tengo otra forma, dividir la distancia 1 para el tiempo 1, que es mucho más práctico, 1,56 para 18, lo que me da 0,08 kilómetros sobre minuto. Rapideces y velocidades tienen igualita las unidades. Rapidez 2 es distancia 2 para el tiempo 2, 0,083 kilómetros sobre minuto.
¿De acuerdo? Velocidad y rapidez tienen iguales unidades de medida, solo que la una es vectorial, la otra es escalar. La velocidad va con I con J, la rapidez no, es un número, ¿sí? Que me dice qué tan rápido va. Listo, chicos, eso es todo. Con este ejercicio ya un poquito mejoro la parte de la clase, la voy haciendo por niveles. El primer nivel era en una sola dimensión, cuando me muevo a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, pero aquí hacen dos dimensiones, en Y y en J. Fíjense, fórmulas no cambian, conceptos y definiciones no cambian, lo que cambia es obviamente el grado de dificultad. Aquí hay más cositas que sumar, las is con is, jotas con jotas, mientras que en lo anterior era o solo is o solo jotas, dependiendo qué movimiento era, si horizontal o vertical. Aquí son en dos dimensiones, por lo tanto el ejercicio se hace un poquito más largo. Sin embargo, vayan viendo, no cambia los conceptos ni definiciones. Bueno, con este video espero que lo revisen, por favor, para en la clase del día miércoles hacer otro video y un ejercicio de deber. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Chao, chao.